Shalom Aleja. Hoy estamos en el día martes de la Parashá Temor, año 5785. Estamos aquí en el Sefer Moed Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de José Kim. También vamos a comentar algo de la Omer y vamos a comentar una falta de libros. Entonces, voy a repetir la falta de libros que mencionamos la semana pasada. Tenemos 6 libros de Rab Brisker por $90 con envío incluido Israel. Los libros son los libros de nuestra editorial que sacamos, que son La influencia de los colores y el poder de las piedras. Después está Sepa lo que responder, temas muy interesantes. Después tenemos la historia de Yonah, especialmente para Yom Kippur, el libro de Yonah, las raíces judías. Después tenemos este libro nuevo, Shabbat, fuente de bendición, que ya también está a la venta en la tienda de Breslev, acá en Israel. Entonces, después tenemos este libro El Místico, parte uno y parte 2 en un solo tomo. Y después en un solo tomo también 4 libros que son La Kipá iluminando el camino, Kiddush Hashem, Israel el florecimiento y que es la conversión. Entonces está en mi página zgelu.com y cuesta $90 con el envío incluido. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que comentó el Rabbi Edelstein, Zichrono Bajá, con respecto al agua Omer y la gente que viaja a Merón, que el año pasado, lamentablemente, por el tema de la guerra, nadie pudo viajar. Este año, mismo que todavía la situación acá en Israel no es la que todos queremos. A ver, de todas maneras, parece que sí va a estar abierto el lugar. Entonces dice así: el próximo viernes, o sea, jueves de noche, va a ser el 33 de Omer. Hoy estamos el día 30, para quien no contó, son 4 semanas y 2 días. Entonces, el viernes va a ser la Omer, que es el 33 de Omer. Entonces, dice el Rab que hay varias gente que acostumbró a viajar a la ciudad de Merón, donde está enterrado el Rabbi Shimon Bar Yochai. Nosotros, o sea, ¿qué significa nosotros? Los alumnos de la Yeshiva Ponovich y los Bejuri Yeshivot, no recibimos así. Nosotros recibimos la influencia del Brisker Rov, de Hasonish y de Ponovich y Rav, y ellos no viajaron. Por lo tanto, nosotros tampoco viajamos, sino nos estamos sentados y estudiamos Torah. Porque estudiar Torah está por encima de todo. En la Mishnah, al principio del Tratado de Peah, dice: el estudio de la Torah equipara todos los preceptos de la Torah. Y también la persona recibe, come sus frutos en este mundo. Por ejemplo, el respeto a los padres, bondades y otras cosas más que dice ahí. Y después dice Talmud Torah que de Kulam, que el estudio de la Torah equipara a todos, porque también se habilita a comer los frutos en este mundo y la inversión está en el mundo venidero. Entonces, por supuesto, ¿acaso es correcto perder esta ganancia? ¿Que ¿Acaso es correcto perder los frutos en este mundo y el Keren Kaim de la va, que se amerita el estudio de la Torah? Así dijo el Rab en el año Tavshin Peyalef. Entonces, en Niar de Tavshin Ain Bab dijo así: se acerca nuestro lago Omar, hay muchas personas que están contentas porque tienen la posibilidad de viajar a pasear a Merón. Aval, hay gente seria que para ellos no es un paseo, para ellos es una costumbre de sus antepasados. Y todos sus antepasados viajaron a Merón y por eso también viajan. Y así ellos viajan porque así recibieron de sus padres. Pero en la Yeshivot de nosotros no viajamos. También he sabido que Hazán Sofer estaba en contra del viaje a Merón y se relata que acerca de su nieto, Akiva Sofer, que era el Alpes Din de Preishburg, que cuando estaba acá en la tierra de Israel, entonces vio que había mucha gente que viajaba a Merón, entonces también quería viajar, pero al final no pudo viajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvo problemas en la carroza, quiso viajar, lo arregló, se arrancó de vuelta, la arreglaron, se sacó de vuelta, así sucesivamente, entendió que desde el cielo le están diciendo que no tiene que viajar a Merón. Entonces, como dijimos, la costumbre de nuestra yeshiva es que nosotros no viajamos, sino por el contrario, nos quedamos sentados y estudiamos Torah como corresponde. Y por el contrario, hay que aumentar el estudio de Torah en estos días, porque son los días de la ciudad de Omer y la preparación para recibir la Torah. Y si vamos a empezar a viajar, entonces va a ser como un paseo, y esto va a provocar Bitul Torah. Y entonces comentaron acá en este proyecto de Arkea Jesús en el número 711 de acá. ¿Qué? Entonces acá tiene una explicación de bot, ahora no es el caso. Entonces, a este momento lo vamos a dejar.
Acá también tengo el folleto de Rav Steinbruch de la semana. eh, a ver si está acá algo interesante. Este es todo muy interesante, pero para comentar acá. Entonces, volveré. Dice así. Habla acá de el tema de no cortarse las peot también. Y después también trae acá el tema del honor a la gente mayor. Dice que, por ejemplo, acá está con respecto a honrar a los sabios, entonces está escrito que el Gaón, Aderet, Salsal, entonces estaba sentado en Yom Kippur a la entrada para que cuando él vea a todo anciano que se pueda cumplir un precepto de la Torá, como está escrito en la Mará de Rubín, cuando Rabbi estaba cansado y no podía estudiar como corresponde, entonces estaba sentado en la entrada del Bet Midrash para que pueda pararse enfrente a todo el grito de la Torá que entraba y así va a cumplir el precepto de la Torá. También trae acá cosas interesantes de lo que es acá también la importancia de no transgredir en la tierra de Israel, que y acá también trae temas interesantes de lo que es la santidad de la Torá. Entonces, Bonire. Entonces eso es lo que está escrito acá. Después en el folleto este de Rav Moshe Hillel Hish, entonces traen una pregunta interesante que le preguntaron los Abrejí, vamos a ver una de ellas. Que acá, por ejemplo, le preguntaron si acaso hay una edad que, por ejemplo, no una edad, la edad es una es otra cosa, que eso ya que era que mencionamos a preguntar, vamos a preguntar, porque dice así, acá hay una edad que la persona tiene que empezar a estudiar a la JOT, como corresponde, o si la persona puede quedarse a estudiar, como estudiar en la yeshivot, estudiar la Gemara del Satan Nashim Beniziki. Dice que así, que después de la edad 23-24, haz, debes claro si hay que empezar, y no solamente la halajá, sino que empezar a saber toda la Torah. Por eso es bueno tener un ceder para estudiar Mishnah, un ceder para estudiar halajá, y también, obviamente, para estudiar Mará, y también para estudiar otras cosas, Midrashim, etcétera, para abarcar todo el estudio de la Torah. Que trata de temas interesantes, de cómo es la forma de llegar a amar al prójimo. Y después acá explica por qué hoy en día no se acostumbra como se acostumbraba en nuestro vodka de hablar Gadluta Adam. ¿Qué significa Gadluta Adam? ¿Y qué significa todo esto? Todo esto está acá, pero no lo vamos a ver ahora. No, bueno, las cosas de los folletos todos interesantísimos de la Parashata Shavua. Top. Entonces, vamos a tener que mencionar el Hot de Kim. Tenemos un portón pequeño, pero con mucho contenido. Entonces dice así. Y vamos a hablar de lo que es el olvido, que la gente se olvida entonces de las cosas, entonces si es algo bueno o no. Entonces así, el olvido es algo muy malo con respecto a temas mundanos y también con temas espirituales. Y la persona que es olvidadiza, entonces tiene que escribir todos sus asuntos que le suceden a él con su compañero, para que no solo para que se acuerde. Y si la persona presta dinero, o presta, o da prestado, ¿quién? Entonces, o pide prestado. Entonces tiene que escribir todo, incluso si la persona prestó, o tomó prestado incluso un centavo de su compañero, que para que no se olvide. Por eso es apropiado que una persona que es olvidadiza y es una persona importante, que no pida prestado de la gente. ¿Por qué? Porque ellos se van a avergonzar de pedirle prestado, de pedirle que regresen el dinero.
y él se olvida y no va a pagar y va a tener una transgresión muy severa. Por lo tanto, la persona que sabe a sí mismo que es olvidadizo, entonces tiene que tener mucho cuidado en este tema. Por ejemplo, un ejemplo de esto es como dice un rey que después que le dio a uno de sus esclavos lo siguiente: cuando vas a ver que yo estoy enfurecido, me lo das. ¿Qué? Y aquí estaba escrito en el papelito que le dio el rey, pero se tiene que dar cuando, cuando lo ve que está enojado, que tenés que saber que no sos Dios, sino vos sos un cuerpo que en el final va a ser, va a terminar, que llegue tutor ahí, que van a salir gusanitos, y, y eso es lo que va a pasar prontamente contigo. Y así tenía el rey tenía otro esclavo que le ordenó que él, Shetzibah, llamó de Faná, Beella Isabela, Kotne Adam, Bellotim Shelesh, que, o sea, que había un esclavo, un rey, que ordenó a un esclavo que tiene que pararse cuando ordene castigar a la gente con látigos de fuego. והיה אומר כך להכניע את ליבו, מזה ילמד כמה דברים. La persona que es una olvidadiza tiene que hacer cosas para hacerse recordar. Y también tiene que hacer cercos para que no se olvide la Torá, como está escrito en el versículo. Y también te vas a cuidar mucho tu alma para que no te olvides las cosas que están escritas aquí, que vieron tus ojos en la entrega de la Torá. Y por lo tanto, también la persona tiene que tener cuidado que no se olvide cuáles son las midot buenas que tienen que conducirse. De todos modos, es algo bueno, es bueno olvidarse de los preceptos de los preceptos que hizo, porque si la persona siempre va a recordar los preceptos que hace, la Torah que estudió, y se va a olvidar las cosas malas que hizo, entonces va a ser un justo en sus ojos para él, y no va a volver en chubá, sino que la persona tiene que recordar sus transgresiones y escribirlas en un libro y leerlas para que se acuerde de todo esto, y así la persona se arrepienta de cada una de ellas y se confiese. Pero con respecto a los preceptos que hizo, no se anote ahí lo que hizo, cuántos preceptos hizo. ¿Qué? Entonces, la persona tiene que imaginarse a sí mismo como que está vacío de preceptos y lleno de transgresiones. Y se olvide las transgresiones de su compañero y le perdone. Y se saque de su corazón el odio, la envidia y pensamientos malos. Y en el momento de la tefilá tiene que olvidarse de toda cosa mundana. Si no, solamente se va a recordar en el pensamiento la bondad de Dios. Y así la persona se va a poder apegar al Creador un apegamiento grande. Y así también cuando la persona está haciendo sus necesidades corporales, ahí tiene que olvidarse de toda la palabra de la Torah, porque está prohibido pensar en ese momento. Y si no, la persona tiene que pensar en ese momento lo que tiene que comprar en la casa, lo que tiene que comprar en el supermercado, etcétera. Que ni así la persona pensará en todo cosa, la bajeza del ser humano, y así la persona va a tener humildad. En general, la idea general es שלא ישכחנה כנראה מצווה ותורה אור. לכל מצווה ומצווה יעשה מה? שלא ישכחנה כנראה מצווה ותורה אור. O sea que también que se acuerde de cumplir cada precepto y precepto y que no se olvide de cumplir ninguno de ellos. Así entonces vimos este capítulo que es el 20 del libro del Orjot Tzadikim, que es acerca de que la persona tiene que acordarse, no olvidarse de las deudas que tiene, tampoco lo que él tiene que pagar, pero sí la persona tiene que olvidarse de los preceptos. Más cabra que se tiene que olvidar de los preceptos, que la persona no tiene que estar pensando, ya cumplí varios preceptos, entonces no tengo que seguir cumpliendo. ¿Sabes? Entonces la persona que se olvide que no, tiene que buscar méritos para tener parte del mundo venidero, y así también dedicarse a estudiar la Torah y el pensamiento, y sí olvidarse, por ejemplo, cuando la persona está rezando delante de Dios, entonces se va a olvidar de todas las cosas mundanas para poder tener intención y concentrarse en el rezo. Call to little.